Buenas noches, bienvenidos al Diplomado de Especialización en Derecho Ambiental. Bueno, yo tendré a cargo la sesión número 4, ¿no? Un poco acerca de mi relación con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Yo he tenido la oportunidad de ser evaluador ambiental desde hace 10 años, ¿no? Cuando trabajé en el Ministerio de la Producción. Conozco toda la transición por la que ha pasado el proceso de evaluación de impacto ambiental, las transformaciones en cuanto a los reglamentos ambientales de carácter sectorial, cómo es que se ha vinculado la evaluación con nuevos criterios, como el Integrambiente en el caso del SENACE, el PUCA, entre otros, como las obligaciones ligadas a nuevas tendencias, como lo es el caso de la economía circular. Y antes de iniciar, yo les estoy mostrando aquí una pequeña imagen acerca de cómo es que se ve el desarrollo sostenible desde una perspectiva tradicional, un poco sosa, siempre basándonos en criterios unidimensionales, bajo una lógica solo de evitar ciertas multas y el desarrollo sostenible de forma moderna, que es lo que se ve en la actualidad, cuáles son los estándares que se necesitan para poder incursionar en los mercados internacionales. Ahora se habla mucho de lo que es debida diligencia, criterios de empresa y derechos humanos, trazabilidad para poder ingresar al mercado internacional. Se habla de economía circular como un principio básico en la gestión de residuos sólidos que nosotros lo hemos podido observar tanto en el decreto legislativo 1278, así como su reglamento y las diferentes normativas que han ido modificándolo. Pero sobre todo en la hoja de Ruta Nacional de Economía Circular que ha sido establecida el año pasado y que de alguna manera trata de impulsar que los diferentes sectores migren desde la perspectiva de un modelo económico lineal a uno de carácter circular. Esto también implica cambios en el proceso de evaluación de impacto ambiental, porque las exigencias ya no serán solo desde la perspectiva de evitar multas, sino que tendrán que ir alineándose a las nuevas obligaciones de acuerdo al sector en que se trata. Miren ustedes, un ejemplo. Los planes de cierre en materia minera que se trabajan con tiempo razonable, un poco más de un año, pueden convertirse en alternativas de sostenibilidad. El plan de cierre es un instrumento de gestión ambiental, así como la evaluación de impacto ambiental es un instrumento de gestión ambiental considerado en la Ley General del Ambiente. Pero aquí vamos a hablar del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entiendo que en las sesiones anteriores deben haber visto que nosotros somos parte de un sistema nacional de gestión ambiental. Este sistema nacional de gestión ambiental va a contar con distintos sistemas funcionales. Entre los sistemas funcionales que nosotros tenemos, propios de la institucionalidad ambiental, se encuentra el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el famoso SIA, que tiene su propia regulación, tiene su propio marco jurídico y ha implicado nuevos esfuerzos en cuanto a las entidades que deben evaluar ambientalmente. Dentro de los acápites que abordaremos el día de hoy estará el marco legal del SIA, las autoridades competentes del sistema de evaluación de impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental en cuanto a un proceso, en cuanto a instrumento de gestión ambiental, y la certificación ambiental, que la certificación ambiental es fuente de obligaciones ambientales. La certificación ambiental y cumplir los compromisos asumidos en la certificación ambiental se condice con lo que se estableciese en la Ley General del Ambiente, principio número 9 del título preliminar, el principio de responsabilidad ambiental. Y por ende, este principio de responsabilidad ambiental nos va a permitir establecer que la certificación ambiental como fuente de obligaciones ambientales conecta el sistema de evaluación de impacto ambiental con el Sistema Nacional
de evaluación y fiscalización ambiental, cuyo ente rector es el OEFA. En un mundo donde todo está íntimamente conectado, íntimamente ligado, donde se apuesta por una integralidad, donde existen acuerdos comerciales entre Perú y diferentes países, uno de ellos China, Estados Unidos, la Unión Europea, implica que tenemos desafíos ambientales que debemos ir mirando con la finalidad de que este desarrollo sostenible tradicional pueda transitar hacia la modernidad, donde se utilice la tecnología como un aliado estratégico, donde la sostenibilidad sea vista ya no solo como una externalidad, ¿no? Como una forma de corregir externalidades o pretexto de un modelo económico lineal, sino que más bien se convierte también en un aliado bajo criterios, ¿no? Los famosos criterios ESG, desde el punto de vista corporativo. Tal es así que, por ello, he considerado colocar un pequeño video para iniciar algo que asumo conocen en torno a lo que es el derecho ambiental. El derecho ambiental se sirve del dato técnico, se sirve de la ciencia. No podemos hablar de un derecho ambiental sin rigurosidad técnica. Esta rigurosidad técnica va a permitir utilizar instrumentos como los límites máximos permisibles, los estándares de calidad ambiental, los monitoreos ambientales. Es decir, estamos hablando de un derecho que tiene una base en el dato científico, que no puede basarse solo en supuestos, que es necesario que una infracción administrativa se encuentre tipificada para poder hablar de una sanción administrativa. Estamos hablando de que existen desafíos y retos para la administración pública. Hablamos de medidas de mitigación de impacto ambiental, hablamos de estrategias nacionales de cambio climático, de mejora en cuanto a la pesca en materia sostenible, de forma sostenible, hablamos de las estrategias nacionales en materia de diversidad biológica. Esto significa que aquellos desafíos globales que pareciera que no afectaban a los territorios se convierten en retos de carácter territorial. Y esto lo ha entendido muy bien el dato científico, la ciencia, y por ende la aplicación de la rigurosidad técnica, que es una característica del derecho ambiental. Entendiendo esto, me permito colocar un pequeño video de uno de los científicos más prestigiosos dentro del rubro de la ciencia, del dato científico que nos sirve para poder establecer los criterios básicos del derecho ambiental. Me refiero a Johan Rockström. Johan Rockström eh, tiene un documental denominado Romper los Límites. Y es que para Rockström existen puntos de inflexión, aquellos puntos de no retorno, en los cuales el ser humano ha sido capaz de poder causar grandes cambios desde el despilfarro energético, ya nosotros lo estamos viviendo, el hecho de no migrar hacia una matriz energética sostenible nos está pasando factura, ¿no? Y de un alto nivel de consumismo, lo que ocasiona la aceleración del cambio climático, la acidificación de los océanos, sustancias tóxicas que destruyen la capa de ozono, los altos niveles de contaminación, la destrucción de los ecosistemas. Y aunque pareciera una visión un tanto catastrófica de la situación, también es un reto para los profesionales que puedan seguir un camino en torno a la sostenibilidad desde el enfoque del derecho ambiental. La sociedad civil, la academia, la empresa, el Estado, todos debiésemos apostar por buscar este desarrollo sostenible. Para encontrar el desarrollo sostenible no es un camino fácil. Hablar de derecho ambiental no es un camino sencillo. Se puede prestar a mil y una interpretaciones.
a eufemismos, a tendencias, a sesgos. ¿Cuál es la relación entre el hombre y la naturaleza? Es lo primero que debemos preguntarnos si queremos hablar de derecho ambiental. Y con ello, la rigurosidad técnica que lo informa. Como ustedes lo han visto en el video, hablamos de términos como puntos de inflexión, salud ambiental, salud animal, elementos tóxicos que destruyen la capa del suelo, vida silvestre, deforestación, acidificación de los océanos, contaminación de ecosistemas marinos. Todo ello suele prestarse a interpretaciones. Y como el camino no ha sido sencillo para poder descubrir cuál es el rol entre el hombre y la naturaleza, a pesar de que existen diferentes autores como eh, la teoría malthusiana, que apuesta por la relación entre la explosión demográfica y la crisis ecológica, o James Lovelock, que habla acerca de la teoría de la Gaia, donde considera que la Tierra es un superorganismo, o la teoría de Aaron Leopold, donde a través de su ética de la Tierra nos dice que los seres humanos tenemos un rol de administradores de los recursos naturales. Pero existe la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda significa que el derecho ambiental no sirve. El derecho ambiental solo es un romanticismo establecido por los organismos multilaterales. El derecho ambiental solo es parte de un sentimentalismo. Es solo sirve para ciertas organizaciones y que éstas puedan lucrar. Y es por ello que se considera que el derecho ambiental es un cuento chino, que no sirve para nada, que trunca el crecimiento económico. Todas las ideas que acabo de mencionar forman parte de una corriente pseudo-filosófica, podríamos denominarla así, llamada escepticismo ambiental. El escepticismo ambiental forma parte de un libro denominado en el año 1998 por Hor Lomborg, El escéptico ambiental. Allí plantea lo que ya he mencionado, que los datos de organismos científicos como el IPCC acerca del cambio climático son erróneos, que siempre han existido variaciones climáticas y que por ende no tenemos que preocuparnos acerca de establecer un derecho en torno a la sostenibilidad ambiental. El escepticismo ambiental o negacionismo ambiental tiene gran aceptación, sobre todo en mandatarios, en gobernantes. Uno de ellos, el que ustedes ven en pantalla, y que esto termina convirtiéndose en un eje para poder salir y no ratificar acuerdos internacionales que son considerados una traba para el crecimiento económico. Escepticismo ambiental. Otro conocido mandatario, también brasileño, sobre el texto de este escepticismo ambiental y, por ende, de no reconocer el derecho ambiental como un elemento indispensable, transversal en el sistema jurídico, y que convirtió al Ministerio del Ambiente en una mesa de partes, amplió la frontera agrícola en la Amazonía brasileña, porque se tenía que priorizar la agroexportación y no al pulmón del planeta. Cuando se hizo el análisis de este mandatario brasileño acerca del impacto de la deforestación por la ampliación de la frontera agrícola, nos dimos con la sorpresa, ¿no? Y esto fue un documental, una información de Deutsche Welle, que había un amplio margen en cuanto a la deforestación ocasional. Pero es escepticismo ambiental. No existe el derecho ambiental para el escéptico ambiental. Es solo una traba y es solo un pretexto. Lombard, luego, en el año 2001, trató de equilibrar su discurso y admitir que hay ciertos datos científicos que podrían ayudarnos a mejorar las relaciones entre el hombre y la naturaleza y hablar de un adecuado desarrollo sostenible. Esa es una cara de la moneda. Pero también tenemos lo que el sociólogo Anthony Giddens denominaría la paradoja de Giddens, o también conocida como la paradoja de la indiferencia. ¿Qué sucede aquí? Las personas conocen de forma muy superflua el tema ambiental.
pero se les habla bajo terminología muy estricta, bajo criterios de tecnocracia, de difícil comprensión, con espacios y periodos de tiempo que parecieran inalcanzables. Nosotros vamos a llegar al umbral del cambio climático en el año 2050. Es indispensable cambiar los objetivos de desarrollo sostenible, que en su momento fueron denominados objetivos de desarrollo del milenio, al 2030 o seguir ampliando estos periodos de tiempo. Giddens afirma que bajo la premisa de no comprensión y como los resultados se verán a largo plazo, entonces ¿para qué me voy a preocupar? Mejor me cruzo de brazos y no hago nada. Esa es la paradoja de Giddens, la indiferencia que se tiene frente al tema ambiental. Ambas posturas negarán de alguna u otra forma que el derecho ambiental es importante. Si bien Giddens lo que hace es describir un comportamiento normal de los seres humanos, que no tienen conocimiento acerca de la educación ambiental, o que piensan que esto solo es una exclusividad de determinado sector profesional. Pero bajo este contexto se hace indispensable plantear el derecho ambiental de otra manera. Sobre el derecho ambiental vamos a encontrar características propias de los principios ambientales. La prevención, el principio precautorio, el principio de analización de costos, el principio de gobernanza ambiental, etcétera. Principio de responsabilidad ambiental. Aquí les he traído tres definiciones antes de ingresar al ámbito de la evaluación ambiental, de tres autores de tres nacionalidades diferentes, con tres perspectivas que apuntan acerca del desarrollo sostenible. El primero es el doctor Lanegra. El derecho ambiental es considerado un subsistema jurídico capaz de regular las actividades humanas que inciden en el ambiente. Todo tipo de acción que realice el ser humano respecto al ambiente va a tener un impacto. Ahora bien, cuando nosotros escuchamos el término impacto, creemos que el impacto siempre va a ser negativo, cuando los impactos ambientales también pueden ser positivos, no necesariamente negativos. Un ejemplo de ello, el mejorar el tratamiento de aguas residuales a través de lo que en economía circular conocemos como biofactorías. Establecer acuerdos de producción más limpia, uno de los artículos dentro del reglamento de gestión ambiental del PRODUCE. Mejorar los patrones de producción en una actividad económica. Eso es un impacto positivo. Aplicar la famosa licencia social para operar, para que el proyecto de inversión, sobre todo en las industrias extractivas, no sea caldo de cultivo de un conflicto socioambiental. Esos son impactos ambientales positivos. La idea del derecho ambiental es contribuir a mejorar los impactos ambientales positivos, pero también eliminar y minimizar aquellos que tienen influencia negativa. Cuando nosotros observemos que dentro de la categorización de los instrumentos de gestión ambiental preventivos, como son la declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental semidetallado y detallado, tanto en el semidetallado como en el detallado vamos a encontrar un término denominado jerarquía de mitigación de impacto. ¿Qué significa ello? Que tienen que establecerse medidas para poder mitigar los impactos ambientales, sean de carácter moderado o sean de carácter grave. Entonces, desde la perspectiva de la negra, la finalidad es eliminar. Allí donde yo pueda aplicar la sostenibilidad en mi estructura productiva, voy a poder eliminar los impactos. Sobre todo aquellas actividades económicas que no causan mayores estragos en el ambiente ni en la salud de las personas. Su influencia negativa, así como para fomentar, porque el derecho ambiental no es solo reactivo, sino también es propositivo. Fomentar actividades reparadoras y respetuosas del ambiente. Insertar la sostenibilidad como una estrategia. Fomentar. Uno de los deberes del Estado, según el Tribunal Constitucional, es tener una faz reaccional y una faz prestacional.
Fase reaccional, el abstenerse de realizar acciones que terminen degradando el ambiente y terminen ocasionando impactos negativos en el ambiente y en la salud de las personas. Y una fase prestacional, lo que significa promover acciones para garantizar la sostenibilidad. Es un rol del Estado. Por ende, aquí la negra nos da estos dos componentes. Minimizar, eliminar la influencia negativa de los impactos y fomentar desde un punto de vista preventivo y desde un punto de vista propositivo. Para el doctor Martín Mateo, es una subespecialidad. ¿De dónde proviene el derecho ambiental? En buena cuenta. ¿Acaso no tiene una relación con el derecho público? Es capaz de interactuar con otras áreas del derecho. El derecho ambiental interactúa con el derecho penal, delitos ambientales. El derecho ambiental interactúa con el derecho administrativo, licencias, permisos y autorizaciones que requiere el titular de un proyecto de inversión para poder llevarlo a cabo. O el proceso administrativo sancionador allí donde existe una infracción administrativa. ¿El derecho ambiental interactúa con el derecho corporativo? Sí, responsabilidad social empresarial, por ejemplo. El derecho ambiental interactúa no solo con otras áreas y especialidades del derecho, sino que interactúa con otras ciencias. Sí, necesitamos de la química, de la biología para poder determinar una matriz de determinación de impactos ambientales. Necesitamos de la antropología, de la sociología para poder evitar conflictos sociales. Entonces se requiere de una interacción de todas las ciencias y de las especialidades. Por ende, esto lo convierte en una subespecialidad capaz de orientar conductas a nivel individual y social. Uno puede ejercer una acción de amparo cuando se advierte una vulneración al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado. El derecho ambiental, el derecho humano a un ambiente equilibrado y adecuado, como derecho humano, es de carácter difuso. Por ende, puede ser ejercido también por un grupo de personas. Por ejemplo, ¿qué hubiera sucedido, ¿no? Si se establecía una acción de amparo respecto de la contaminación lumínica ocasionada a partir de este famoso puente entre Miraflores y Barranca? Orientar las conductas. Pero también se pueden orientar las conductas, por ejemplo, a través de el voluntariado ambiental, institucionalizándolo, convirtiendo ese voluntariado ambiental en una actividad dentro del marco de la responsabilidad social empresarial de una corporación, de una MIPE, lo integro. ¿Qué se busca con esta orientación? Anticipar. Principio preventivo, principio de prevención, perdón. Anticipar. El derecho ambiental en esencia es preventivo, pero para ello tengo que probar que existe una puesta en peligro, que puede ocasionarse un daño ambiental. ¿Qué es el daño ambiental? Es el menoscabo, detrimento, alteración del ambiente, sus componentes y de la salud humana. Tengo que anticipar la ocurrencia del daño. Tengo que evitar ese daño. Principio de prevención. ¿Dónde hemos visto con mayor fuerza este principio de prevención? A través de los reglamentos de gestión ambiental sectoriales, que buscan ese equilibrio entre la actividad económica y la sostenibilidad ambiental. Para el doctor jurista argentino, Néstor Caferata, el derecho ambiental se convierte en una disciplina jurídica en pleno desarrollo y evolución. Si nosotros nos remontamos a cuando empezó a hablarse de derecho ambiental, algunos toman como referencia la Conferencia de la Biosfera en el año 68, organizado por la UNESCO, pero el hito principal en materia de derecho ambiental es la Conferencia de Estocolmo en el año 72. Que la Conferencia de Estocolmo del año 72 tomó como referencia un informe científico, el informe del Club de Roma o informe sobre los límites de crecimiento, si ustedes lo pueden buscar en Google, elaborado por el Instituto de Massachusetts. Ese informe sobre los límites de crecimiento ya nos advertía
que el crecimiento económico que venía implantándose desde esa fecha tenía límites. Y esos límites iban a redundar en una crisis de carácter económico, social y ambiental. Ya nos advertía que era necesario cambiar los patrones de producción y de consumo. Entonces, a lo largo del tiempo, el derecho ambiental ha ido desarrollándose. Han existido documentos importantes. La Declaración de Río 92, la Carta Mundial de la Naturaleza en los años 80, la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, el Acuerdo de París en el año 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las diferentes COPs que hemos tenido. El año pasado tuvimos una COP en Belén do Pará, el Convenio sobre Diversidad Biológica, que es uno de los famosos productos de Río 92. Entonces ha ido evolucionando. Y esto se condice con uno de los principios del derecho ambiental, denominado principio de progresividad. Cuando nosotros querramos observar el sistema jurídico ambiental, el derecho ambiental peruano, vamos a encontrar que mucho de lo que existe en nuestra normativa, en especial en la Ley General del Ambiente, en la propia ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, solo es el reflejo del cumplimiento de acuerdos internacionales por parte del Estado peruano. Es un reflejo. Y esto tiene que ver con la progresividad. Cómo el derecho ambiental tiene que ir evolucionando, no retrocediendo. Aquellas medidas administrativas o legislativas que buscan el retroceso de la protección ambiental tienen que ser expulsadas del ordenamiento jurídico. Esa es la premisa de la progresividad, de la evolución del derecho ambiental. Constituye un conjunto de normas regulatorias de relaciones de derecho público-privado. Hemos indicado que el derecho ambiental puede relacionarse y en realidad deriva del derecho público, en esencia, pero también puede conectarse con el derecho privado. Responsabilidad civil por daños ambientales, derecho privado, el mismo derecho corporativo, tendentes a disciplinar las conductas en orden al uso racional y conservación del medio ambiente. ¿Esto es verdad? Sí. El enfoque que tiene el sistema jurídico peruano nos va a permitir, por ejemplo, establecer que el artículo 66 de nuestra Constitución, que versa sobre recursos naturales, tiene un desarrollo a través de una norma infraconstitucional, la cual está orientada a la sostenibilidad. Me estoy refiriendo a la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Esa palabra sostenible significa que el Estado peruano tiene un enfoque hacia el desarrollo sostenible y hacia cómo se deben utilizar los recursos naturales, que reconoce la capacidad regenerativa de los recursos naturales. Y por ende, esta explotación de recursos tiene necesariamente una forma de explotarlos a través de títulos habilitantes, concesiones mineras, por ejemplo, derechos de uso de agua en tema de recursos hídricos. Hay formas. Yo no puedo explotar el recurso como a mí me parezca. Hay un límite. Si yo tengo una concesión forestal para fines maderables y yo realizo otro tipo de actividades, entonces estoy yendo en contra del título que me fue otorgado. Hay límites y eso tiene que ver con la racionalidad en cuanto al uso de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente, prácticas de conservación, fomentar la conservación. En cuanto a la prevención del daño de los mismos, nuevamente, el principio de prevención, a fin de lograr mantener el equilibrio natural. En ética ambiental hablamos de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, y que estas relaciones entre el hombre y la naturaleza deben concebir al ser humano como un administrador responsable del planeta, y no como alguien que explote de forma irracional, sin reconocer los límites de la naturaleza. Desde el punto de vista de la ética ambiental, cuando el ser humano comprende su rol con la naturaleza y convive en una relación armónica, alcanza un punto de equilibrio ecológico. Este punto de equilibrio ecológico tiene una relación con lo que les muestro
mantenimiento del equilibrio natural, porque será el derecho ambiental a través de la norma jurídica que permita traducir esas relaciones entre el hombre y la naturaleza, lo que redundará en una optimización de la calidad de vida. Lo que les he mostrado a través del video es claro, existe una conexión entre la salud animal, la salud ambiental y la salud de la vida humana. En un mundo donde las actividades económicas, las empresas, los estados se relacionan entre sí y con la tierra física de manera sin precedentes, significa que hemos comprendido que todo está íntimamente ligado, íntimamente conectado. ¿Ustedes qué piensan del tema de la evaluación de impacto ambiental? ¿Surgió como una premisa por parte de un consenso a nivel internacional o ya venía dándose esta forma de evitar impactos ambientales? La paradoja en este caso es evidente. Estados Unidos tiene la Agencia de Protección Ambiental o la Environmental Protection Agency, que es un organismo científico, técnico, y que sí, a la actualidad está totalmente replegado, está prácticamente anulado, pero que en su momento tuvo gran relevancia, porque ayudó a establecer las bases de la prevención de impactos ambientales en proyectos de inversión y en actividades económicas. Trazó el camino para establecer la responsabilidad civil por daños ambientales. Caso Gas Pacific and Electric y caso DuPont. Y es paradójico, porque a través del acuerdo comercial entre Perú y Estados Unidos en el año 2008, es que se establece la institucionalidad ambiental. Les estoy comentando dos hechos históricos. La EPA, por un lado, como un ente científico, técnico, separado del tema político en Estados Unidos. Y el acuerdo comercial entre Perú y Estados Unidos que sienta las bases de la institucionalidad ambiental en nuestro país. Y ahora tenemos una situación completamente diferente acerca de la postura que tiene Estados Unidos sobre el tema ambiental. Pues bien, la EPA fue uno de los primeros que postuló en Estados Unidos en los años 60 la necesidad de realizar procesos de evaluación de impacto ambiental. ¿Desde qué perspectiva? Es una perspectiva económico-lineal. Para ellos la contaminación era una externalidad. Entonces, para poder disminuir los costos de la contaminación, entonces era indispensable establecer este mecanismo de carácter preventivo. ¿Qué iba a permitir? Iba a permitir anticipar y evaluar potenciales impactos ambientales en los proyectos de inversión. No solamente fue Estados Unidos el que desarrolló la evaluación de impacto ambiental, también lo hicieron otros países como Canadá. Y aquí lo vamos a observar. Recordemos que el impacto ambiental hace referencia a cualquier acción o actividad que pueda modificar o alterar el entorno que nos rodea. La evaluación de impacto ambiental, más conocida por sus siglas EIA, es un conjunto de procedimientos técnicos y administrativos para identificar, evaluar y describir los impactos ambientales generados por acción humana, más específicamente en obras, proyectos o actividades que se desarrollen o se vayan a ejecutar. El surgimiento de la EIA ocurre en los años 60 en Estados Unidos, al aprobarse la norma NEPA, por sus siglas en inglés, como un esfuerzo administrativo para promover la prevención y mitigación de los impactos ambientales negativos. Los principios de dicha norma orientaron a otros países para plantear guías y otros procedimientos con dicho enfoque, destacándose Canadá al momento de plantear el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Mientras que en Latinoamérica, en un principio, la directriz estaba marcada para acceder a créditos por parte de organismos financieros. Colombia y México fueron pioneros estableciendo procedimientos de EIA en sus normativas ambientales por los años 70. Prácticamente, la EIA es un instrumento de alerta temprana, de muchísima responsabilidad y ética por parte del promotor del proyecto, el equipo profesional para realizar la EIA y la entidad ambiental,
puesto que en función a las características del proyecto, los impactos podrán ser atendidos de mejor manera, evitando o minimizando consecuencias a mediano o largo plazo en nuestros espacios naturales. Es importante mencionar que la EIA forma parte de la legislación ambiental de cada país. Ustedes pueden observar cuál era la visión de la evaluación de impacto ambiental. No era tanto el tema de la sostenibilidad, años 60, años 70, sino que su visión era actuar para evitar la contaminación y que esta contaminación no genere mayores costos. ¿No les suena esto parecido a un principio importante de la Ley General del Ambiente de nuestro país? Sí, quizás el principio de internalización de costos se parece un poco, con la finalidad de poder evitar la contaminación, pero porque me implica una afectación a mi inversión. Es una visión económica y válida durante esos años, años 60 y años 70. Ya observaron que Estados Unidos, Canadá, México han sido de los pioneros quienes empezaron a establecer el tema de la evaluación de impacto ambiental. Río 92. Pasamos de los años 60 a 70 a Río 92. La Declaración de Río 92, o también denominada la Cumbre de la Tierra, fue uno de los documentos más importantes dentro del derecho ambiental internacional. Río 92 estableció con claridad los principios de prevención, el principio precautorio, el principio de internalización de costos y sobre todo estableció lo que se denomina el efecto ecologizante o efecto greening en las constituciones del mundo. Río 92 tiene un reflejo bastante claro en el caso peruano. Observemos, del artículo 66 al artículo 69. El artículo 67, 68 y 69 son un claro ejemplo de que Río 92 tuvo un impacto en nuestra Constitución. El artículo 67, por ejemplo, versa acerca de la obligatoriedad de la Política Nacional del Ambiente. El artículo 68 acerca del uso sostenible de los recursos naturales y las áreas naturales protegidas. Y el artículo 69 acerca del desarrollo sostenible de la Amazonía como un elemento primordial dentro de la gestión de los recursos naturales. Entonces, Río 92, que tuvo entre sus productos al Convenio sobre Diversidad Biológica, al Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha sido el sustento para poder plantear, por ejemplo, el principio 17. En Río 92 se consideró importante que los estados debiesen tener un procedimiento denominado evaluación de impacto ambiental. El principio 17 dice lo siguiente: deberá emprenderse una evaluación de impacto ambiental en calidad de instrumento nacional. He mencionado, la evaluación de impacto ambiental es un instrumento de gestión ambiental. Es un tipo de instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo, haya de producir enfoque de prevención considerable en el medio ambiente, impacto al ambiente y sus componentes, y que esté sujeto a la decisión de una autoridad nacional competente. Entonces ya Río 92 nos decía, debe existir una autoridad nacional competente, como en su momento lo fue el Consejo Nacional del Medio Ambiente. Entonces, observemos, el tema de la evaluación de impacto ambiental es un cumplimiento de compromisos internacionales. Claro ejemplo, principio 17 de Río 92. El convenio sobre diversidad biológica contempla el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para evitar o reducir los los efectos de un proyecto sobre la biodiversidad. Y vamos a encontrar que uno de los criterios de protección ambiental, por ejemplo, en materia de evaluación de impacto ambiental, es la protección de la diversidad biológica. Salvaguardar la diversidad biológica. Salvaguardar la flora y fauna silvestre. Lo que hacen nuestras normativas es buscar aterrizar el derecho ambiental internacional a nuestra realidad, al derecho ambiental nacional. Entonces, para ir resumiendo, la evaluación de impacto ambiental tuvo un reflejo en los años 60 y 70 desde el punto de vista económico, ¿no? Reducir la contaminación,
de los proyectos de inversión, anticiparse ciertos impactos que puedan ocasionar un desmedro en cuanto a un proyecto de inversión, una actividad económica. En Correo 92 se establece en el principio 17 que existe una necesidad que los estados tengan instrumentos de gestión ambiental, en este caso, que puedan reducir los impactos ambientales de forma preventiva, ¿no? Y que esto debe evaluarse por una autoridad competente, ¿no? Y cae la pregunta aquí. Me gustaría que puedan responderlo a través del chat. El sistema de evaluación de impacto ambiental, también conocido como SDIA, lo que venimos conversando, es un sistema funcional del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, cuenta con regulación jurídica en nuestro país, todas las anteriores, o lo que estoy diciendo son premisas falsas, ninguna de las anteriores. Entonces, el sistema de evaluación de impacto ambiental es un sistema funcional del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, cuenta con regulación jurídica específica en nuestro país, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Estamos hablando a la actualidad, ¿no? Excelente, muchas gracias. Sí, también por aquí veo algunas interrogantes, vamos a darnos un tiempo para poder responderlas. Eh, no se olviden hacer sus preguntas a través del chat. Sí, definitivamente la pregunta nos da como respuesta todas las anteriores. Si bien nosotros hemos establecido que existe un marco jurídico a través del derecho ambiental internacional, como es Río 92, este se traslada y se busca contextualizar a través de una regulación jurídica por cada país. Aquí he hecho un pequeño cuadro, ¿no? Según el conocimiento que tengo de los países aquí mencionados y los sistemas de evaluación de impacto ambiental, que es el que tengo un poco más de conocimiento, es en el caso chileno y en el caso colombiano, de Perú, obviamente. Existen cuellos de botella en todos los casos. Este es un análisis comparativo de los sistemas de evaluación de impacto ambiental en 4 países. Brasil tiene una estructura federal. Colombia ha sido objeto de cuestionamientos a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por vulneración de derechos a poblaciones indígenas y nativas, lo mismo en el caso peruano. En el caso chileno, por ejemplo, las protestas, por decirlo así, o los cuestionamientos en materia de evaluación de impacto ambiental se realizan ex post, o sea, cuando ya se tiene la certificación ambiental. Esa es la tendencia que viene marcando. Chile tiene y cuenta con tribunales ambientales. El ente rector, en el caso chileno, es el Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA. En el caso peruano, es el SI, el Ministerio del Ambiente. Es el ente rector del SIA. Y el SENACE se realiza para proyectos de gran envergadura. En el caso colombiano, tenemos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y en el caso brasileño, ¿no?, está la IBAMA a nivel federal y los órganos estatales a nivel de cada jurisdicción, ¿no?, territorial. El marco legal principal, la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en el caso chileno; en el caso peruano, la 27446 y su reglamento; en el caso colombiano, la Ley 99 de 1993 y el decreto 176 del 2015; en el caso brasileño, Ley 6.938/81 y la Constitución de 1988. La categorización de impactos, en el caso chileno, tienen dos: la DIA y el estudio de impacto ambiental. Nosotros tenemos una categorización de 1, 2 y 3, DIA, EIASD e IAD. Colombia no usa categorías fijas, se define por el tipo de actividad económica. En el caso brasileño, hablamos de una clasificación trifásica: licencia previa, licencia de instalación y licencia de operación. ¿Cómo se maneja el ámbito de la participación ciudadana? Que dentro de la Ley General del Ambiente está considerado como instrumento de gestión ambiental. Existe una relación, es obligatorio en el caso chileno, en estudio de impacto ambiental, y discrecional en el caso de las DIA, si hay cargas ambientales. En nuestro caso es colombiano, audiencias públicas y consulta previa. En el caso brasileño,
audiencias públicas obligatorias para proyectos de gran impacto. Las fortalezas, en el caso chileno, es un proceso técnico altamente digitalizado. En el caso peruano, estamos frente a uno de los avances que se ha tenido en los últimos años, que es el Integrambiente, ventanilla única de certificación ambiental que permite integrar diferentes títulos habilitantes con la finalidad de poder alcanzar la certificación ambiental sin tanto retraso. En el caso colombiano, tiene un enfoque fuerte en cuanto a las compensaciones bióticas, es decir, la compensación ambiental en cuanto a la mejora del ambiente, de los ecosistemas. Es a donde se le da mayor prioridad. En el caso brasileño, propio de su estructura federal, tiene una descentralización avanzada, los estados tienen mucho poder. Entonces aquí tenemos un poco la fotografía de lo que se desarrolla a nivel de la TAM. No está incluido Argentina, no está incluido Ecuador. La transición que está pasando Ecuador y Bolivia es diferente, ¿no? En el caso ecuatoriano hay un cierre del Ministerio del Ambiente, en el caso argentino también. En el caso boliviano posiblemente también existe un cierre del Ministerio del Ambiente. Eh, y es particular tanto en el caso chileno, perdón, en el caso ecuatoriano como en el caso boliviano, porque ambos, tanto Ecuador como Bolivia, tienen un enfoque muy fuerte en lo que son los derechos de la naturaleza. Inclusive tienen regulación específica al respecto. Caso boliviano, ley de la Pachamama; caso ecuatoriano, la propia Constitución, artículo 70 y siguientes de la Constitución ecuatoriana. Esta foto también nos permite ver que nosotros no estamos por un mal camino. Uno de los problemas que, por ejemplo, tiene Chile es el tema de el retraso en los plazos, que también tiene que ver un poco con nosotros. Y en el caso colombiano es que hay un fuerte enfoque en los famosos o denominados derechos bioculturales. Ellos tienen un antecedente importante en la sentencia de la Corte Constitucional colombiana, caso Río Atrato. El caso Río Atrato es muy parecido al caso del río Marañón, donde hay una necesidad de que existan salvaguardas ambientales para proteger una fuente natural de agua importante en cuanto a mantener el equilibrio ecológico y para los medios de subsistencia de las comunidades indígenas y nativas. Entonces, podemos decir que la evaluación de impacto ambiental es un instrumento de gestión ambiental. La evaluación de impacto ambiental es un instrumento de gestión ambiental, se encuentra regulado en el artículo 16 y 17 de la Ley General del Ambiente, Ley 28611. La Ley General del Ambiente es el eje del derecho ambiental peruano. Allí van a encontrar ustedes, título preliminar, los principios que nos sirven para poder interpretar las normas jurídicas, nos ayudan a llenar lagunas del derecho, nos ayudan a integrar jurídicamente. Pero tampoco hay que abusar mucho de los principios, porque sobre pretexto de abusar de los principios ambientales empezamos a crear muchas acciones judiciales que no tienen un asidero real. El artículo 24 de la Ley General del Ambiente versa sobre el sistema de evaluación de impacto ambiental. El artículo 16 va de la mano con el artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la 28245, y su reglamento acerca de la importancia de los instrumentos de gestión ambiental. Y los artículos 1 y 2 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, donde el eje es la evaluación de impacto ambiental, como consecuencia de ello, desde un punto de vista positivo, una resolución aprobatoria de mi proceso de evaluación de impacto ambiental, ¿qué me va a dar? Una certificación ambiental. O sea, el resultado positivo del proceso de evaluación de impacto ambiental es la certificación ambiental. Lo que se considera certificación ambiental, fuente de obligaciones ambientales. Todo lo que te has comprometido ahí en función de tu instrumento de gestión ambiental aprobado, que tú has propuesto en relación a los impactos del proyecto de inversión. Es por eso que dentro del SIA vamos a encontrar los listados de inclusión de los proyectos que requieren instrumentos de gestión ambiental y que requieren certificación. Todo
este marco jurídico va a dar lugar a indicarnos que existe un deber y una obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental. Esta obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental significa que no es discrecional, sino que hay un deber. ¿Y por qué hay un deber? Porque es el cumplimiento de un acuerdo internacional. ¿Por qué? Porque buscamos compatibilizar el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental. Porque el ente rector, que es el Ministerio del Ambiente, tiene que velar por ello. Pero esto no lo hace en solitario, porque estamos en un sistema nacional de gestión ambiental. Se necesita de otras instituciones que trabajen el proceso de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué podemos decir de la evaluación de impacto ambiental? Y aquí ustedes ven los sistemas funcionales en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental que de alguna u otra forma se relacionan. ¿Por qué? Por ejemplo, el SIA va a necesitar opinantes técnicos. ¿Cuáles son considerados opinantes técnicos dentro del marco del SIA? Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Autoridad Nacional del Agua. El CERNAM es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, del SINAM. Y la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. En buena cuenta, el SIA se conecta con los otros sistemas funcionales. La evaluación de impacto ambiental es un proceso participativo, ¿no? Hemos evidenciado que el tema de la participación es importante dentro del proceso, es técnico. ¿Qué vamos a analizar ahí? ¿Qué vamos a solicitar allí? Por ejemplo, a nivel de la certificación ambiental, que existe una periodicidad en el monitoreo de la calidad del agua, de la calidad del ruido. Es administrativo porque ¿quién lo realiza? ¿Quién realiza ese proceso de evaluación de impacto ambiental? Una autoridad competente que proviene de la administración pública. Autoridad ambiental competente. ¿Recuerdan lo que decía aquí? La decisión de una autoridad nacional competente. Entonces es lo que se cumple. Destinado a prevenir, principio de prevención, minimizar, porque existirán actividades económicas que causan impactos ambientales. Las industrias extractivas causan impactos ambientales. Eso es algo que no podemos negar. Rehabilitar, rehabilitar un ecosistema que puede haberse visto perjudicado y compensar, en última instancia, compensar los impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de la ejecución de los proyectos de inversión, que pudieran derivarse, sigo en el ámbito de la prevención. ¿Quiénes son los responsables de proponer este instrumento de gestión ambiental preventivo, entiéndase DIA, EIA, SD e IAD? Las consultoras ambientales. O sea, el titular de un proyecto de inversión acude a una consultora ambiental debidamente registrada para que analice el proyecto de inversión e ingrese a ser evaluado para que obtenga la certificación ambiental y pueda realizar su actividad económica de forma tranquila, ¿no? Sin tener mayores contingencias. Y así determinar la viabilidad ambiental de un proyecto. El SIA permite establecer el equilibrio entre el deber del Estado de regular las actividades económicas, ¿no? Y por otro lado, el respeto al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado. Artículo 2.22. El Estado es garante de este derecho y realiza diversas acciones con la finalidad de proteger al ambiente, ¿no? Los deberes que mencioné y que se encuentran establecidos en el Tribunal Constitucional, faz prestacional, faz reaccional. En este contexto, se crea el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que busca la prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos que podrían tener los proyectos de inversión sobre el ambiente. El SIA es un sistema único y coordinado, es de carácter preventivo y anticipado,
establece un proceso de evaluación ambiental uniforme y obligatorio para los proyectos de inversión. Identifica de forma anticipada las implicancias ambientales que causan impactos negativos significativos. Esta descripción nos va a permitir establecer que dentro del marco del SIA vamos a encontrar instrumentos de gestión ambiental preventivos, DIA, EIA, DEIASD, instrumentos de gestión ambiental correctivos como las declaraciones de adecuación ambiental o los planes ambientales detallados, y aquellos instrumentos de gestión ambiental de carácter complementario, como lo son estas nuevas, estos nuevos instrumentos, como el FITSA, ¿no? El propio ITS, ¿no? Informe técnico sustentatorio. Yo recuerdo mucho cuando era evaluador ambiental en estos dos sectores, Produce y Energía y Minas, que estuve en el trabajo de cómo poder hablar de un informe técnico sustentatorio, ya ese camino que se ha transitado ahora es mucho más llevadero. Pero antes, el titular del proyecto de inversión, ¿no? Ya cuando su actividad económica estaba operando, hacía modificaciones y no comunicaba a la autoridad ambiental. Y pensaba que esas modificaciones eran accesorias y terminaba siendo otra unidad de negocio. Entonces ahí había que dilucidar, pero debías tener el sustento normativo. ¿Por qué? Porque la administración pública se basa en el principio de legalidad. Yo no puedo especular. Me pareció que es una infracción administrativa. No, tiene que estar debidamente tipificada, calzada en una norma. ¿Cuáles son las funciones del sistema de evaluación de impacto ambiental? Conducir el proceso de evaluación de los estudios de impacto ambiental. Realizar evaluación legal y técnica de los estudios ambientales. Cuando nosotros observemos, por ejemplo, direcciones generales de asuntos ambientales, vamos a encontrar que existen evaluadores técnicos que están vinculados más a temas de ingeniería y evaluadores legales, ¿no? Que van a analizar el expediente desde el punto de vista legal. Esta evaluación, realizada tanto por la parte técnica como por la parte legal, va a dar lugar a un informe técnico-legal. Ese informe técnico-legal determinará si se otorga o no la certificación ambiental y va firmado por los dos evaluadores. Asegurar y facilitar el acceso a la información y el proceso de participación ciudadana. El acceso a la información es un derecho, ¿sí? Nosotros lo tenemos regulado en el artículo 2.5. Pero en el marco del derecho ambiental, tenemos el derecho de acceso a la información ambiental. Y si bien nosotros no lo tenemos regulado de forma taxativa en la Constitución, que fue uno de los reclamos que en su momento se escuchó a raíz del tema de Escazú, el derecho de acceso a la información ambiental fue regulado en su momento en la Declaración de Río 92, principio 10, tríada de los derechos de acceso, derecho de acceso a la información. Nosotros lo tenemos como un principio, también se encuentra especificado en la Ley General del Ambiente y el proceso de participación ciudadana. La participación ciudadana, que también es un derecho, y se realiza con la finalidad de que la población tome conocimiento acerca de los impactos que va a poder darse o se van a mitigar o minimizar del proyecto de inversión para evitar problemáticas. Dentro del marco del SIA, una de las funciones es emitir normas, guías técnicas, lineamientos para la evaluación de los estudios de impacto ambiental. Realizar acciones de fiscalización. El SIA nos va a servir de plataforma para el proceso de fiscalización ambiental, así que está relacionado con el sistema de evaluación y fiscalización ambiental, el CINEF. El SIA, en su campo de acción, están comprometidos también los planes, políticas y programas a nivel nacional, regional y local. Ejemplo. Y este fue un caso que tuve el año pasado. Me consultan acerca de establecer un camal municipal, ¿no? Eh, Desarrollar el proyecto de un camal municipal. Entonces, la autoridad local pensó que podía hacerlo porque, como tiene competencias también en materia ambiental, podía hacerlo. Uh -huh.
podía hacerlo sin pasar por el proceso de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Lo cual es falso. Y esto se relaciona con lo que dice aquí. Su campo de acción están comprendidos los planes, políticas y programas, tanto a nivel nacional, regional y local. Tenía que pasar por un proceso de evaluación de impacto ambiental. ¿Pero por qué si va a ser en una zona alejada? No hay población, doctora. ¿Por qué tengo que pasar un proceso de evaluación de impacto ambiental? Sí, pero ¿acaso los residuos orgánicos no tienen impactos ambientales? ¿Que es lo que se desarrolla o va a generar un impacto dentro de un camal municipal? Entonces ahí mi sugerencia fue que pasasen por el proceso de evaluación de impacto ambiental, ¿no? El SIA se creó en el año 2001 a través de la 27446, ¿no? El SIA es administrado por el ente rector, el Ministerio del Ambiente, el cual fue creado por el Decreto Legislativo 1013. Las normas del SIA son de obligatorio cumplimiento. La principal labor del SIA se centra en otorgar la certificación ambiental. Ya les he mencionado el resultado positivo del proceso de evaluación de impacto ambiental, que se basa en la propuesta de un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo. Ese instrumento de gestión ambiental preventivo logra ser aprobado y esta resolución de aprobación es la certificación ambiental. ¿Cuál es el objetivo del SIA? En primer lugar, prevenir impactos ambientales negativos que pudieran generar las inversiones. Incluir la variable ambiental antes, durante y después de la ejecución de un proyecto de inversión. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles y otras obligaciones ambientales. Los CETAS y los LMPs son instrumentos de gestión ambiental y han sido motivo de cuestionamientos a nivel de proceso administrativo sancionador de la UEFA. Involucrar la participación de la población, de la empresa y de Estado, esta triada que nos invita a involucrarnos en el tema ambiental. De esta manera, contribuir con la ejecución de inversiones sostenibles responsables con el ambiente, las personas, aportando al desarrollo sostenible de nuestro país. El SIA, entonces, nos sirve desde el punto de vista de la normativa 27446 para prevenir impactos negativos al ambiente, reducir impactos, mitigarlos y eventualmente compensar. Dentro de las fuentes de obligaciones ambientales, de conformidad con el artículo 11 de la ley del CINEPA, vamos a encontrar a la legislación ambiental, donde estará la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental. Los compromisos del instrumento de gestión ambiental aprobado, certificación ambiental, y aquellos mandatos o disposiciones emitidos por el OEF. El SIA nos dice en el artículo 2 que el ámbito de aplicación del sistema de evaluación de impacto ambiental son proyectos de inversión pública, proyectos de inversión privada, proyectos de capital mixto, y que impliquen actividades que puedan causar impactos ambientales negativos de carácter significativo. Otro punto importante es la obligatoriedad de la certificación ambiental. El propio artículo 3 de la ley del SIA nos dice que no podrán iniciarse la ejecución de proyectos ni de actividades de servicio y comercio si no se cuenta previamente con la certificación ambiental expedida por la respectiva autoridad competente. Les pongo un caso. Ustedes habrán escuchado el caso del río Nanay, ¿no? Que el río Nanay fue denominado como sujeto de derechos y que el río tiene una protección especial. Bien. Pero ¿saben ustedes qué hay detrás de ese caso? Porque fue un amparo. ¿Qué se cuestionó en ese caso? Se dijo que la concesión de la empresa minera iba a afectar al río Nanay. La concesión. Y que sobre la base del principio precautorio tenía que declararse la nulidad de la concesión minera. Dentro del marco del sector minero, la concesión en sí misma no puede ejecutarse, ya sea esta de exploración o de explotación, si no cumple con una serie de títulos habilitantes, ¿no?
Estos títulos habilitantes, entre los títulos habilitantes está la certificación ambiental. Entonces, se declara la nulidad de la concesión sobre pretexto de decir que iba a existir afectación ambiental, afectación a las poblaciones indígenas, pero no se tenía certificación ambiental aún. No había nada al respecto. Solo el título de la concesión. Y el título de la concesión no me da derecho a realizar actividad minera, como es el caso, sino que tengo que cumplir con una serie de títulos habilitantes, como lo son, por ejemplo, la autorización de inicio de actividades de exploración, la autorización para uso de explosivos, las autorizaciones, licencias o permisos ligados a los derechos de uso de agua y la certificación ambiental. Entonces, si no existía certificación ambiental, ¿por qué se declaró la nulidad? Si es obligatorio, sobre todo, más aún en el sector minero. Porque sobre la base del principio precautorio, esta actividad minera iba a afectar el río Nanay. La nulidad de la concesión está. También dentro del análisis que hace el juzgado de Nauta, se encuentra el que se establezcan salvaguardas ambientales. Pero la realidad es que el río Nanay está altamente contaminado con mercurio, producto de la actividad de minería ilegal. ¿Sirvió de algo declarar la nulidad de esa concesión minera? Y en el mismo camino ha ido el tema de Conga, porque Conga está paralizado. Entonces, la reflexión de este caso, y que tiene que ver con la certificación ambiental, es que se deben cumplir títulos habilitantes para poder desarrollar una actividad económica. De lo contrario, no se puede y se cae en una infracción administrativa. Y es por eso que les mencionaba el tema de las modificaciones que se hacían y que se querían hacer pasar como ITS, porque recién estábamos en ese interín de establecer cómo se puede diseñar un informe técnico sustentatorio, qué es lo que debe tener un informe técnico sustentatorio. No se puede establecer que el ITS sea para todo o que se utilice el ITS para tapar modificaciones. El SIA busca el establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas y alcances de las evaluaciones de impacto ambiental. Dispone de mecanismos que aseguran la participación ciudadana. Tal es así que el SIA se basa en principios. Principio de indivisibilidad, principio de participación, principio de responsabilidad compartida, principio de eficiencia y eficacia, y principio de complementariedad. Y aquí lo tenemos. Principios del SIA, planteados en el reglamento del SIA. Indivisibilidad. La evaluación de impacto ambiental se realiza de manera integral e integrada. El criterio que les mencioné acerca de la integralidad implica la determinación de medidas y acciones concretas para su obligatorio cumplimiento. Participación, se promueve la intervención informada y responsable de todos los interesados en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Complementariedad, el Estado debe asegurar la coherencia y complementariedad en el ejercicio de las funciones públicas relacionadas con el SIA, así como en el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental y otras obligaciones. Responsabilidad compartida. El Estado y los inversionistas privados, los organismos no gubernamentales, la población y los ciudadanos, en alianza estratégica, unen sus esfuerzos para la gestión ambiental. Y esto es importante. La gestión ambiental no solo implica que el empresario tiene que hacerlo todo. Claro, es evidente que para desarrollar su actividad económica. Sin embargo, la población que esté vigilante, que se involucre y que no solo se quede en el ámbito de carácter reactivo, solo en el tema de las denuncias, si es que las hubiera,
sino que más bien se involucre en que los procesos de participación ciudadana salgan de forma correcta. Eficacia, y esto es algo en lo que estamos fallando, pero que se ha ido superando con el tiempo, porque antes los plazos eran mucho más largos y se extendía más, con mecanismos como el Integra Ambiente, como la línea base ambiental de manera pública que se viene ya diseñando desde el año pasado, se está garantizando que estos plazos puedan acelerarse. Otro ejemplo es el decreto legislativo 1668, que se promulgó con la finalidad de acelerar los proyectos de inversión y que los opinantes técnicos pudiesen emitir sus opiniones técnicas con celeridad. Proyectos que requieren evaluación de impacto ambiental de conformidad con el artículo 18 del reglamento. Nuevos proyectos de inversión pública privada, capital mixto, anexo 2. El anexo 2 del sistema de evaluación de impacto ambiental nos permite observar el listado de inclusión de proyectos sujetos al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Las modificaciones, ampliaciones o diversificación de los proyectos señalados en el inciso anterior. Modificaciones, ampliaciones o diversificación de proyectos. Aquí entran a tallar ¿qué? El informe técnico sustentatorio y la modificación de estudio de impacto ambiental. Proyectos que se reubiquen o trasladen a otras partes del territorio. Este también es una experiencia. El hecho que tuvimos una consultora ambiental que le realizó el trabajo para una empresa, realizó la labor de consultoría para una empresa y nos entregó el mismo estudio de impacto ambiental para un proyecto de inversión que se desarrolló en Lima y otro que se desarrolló en Arequipa. Igualito, copió y pegó, ¿no? Y eso es una falencia que se tiene en materia de evaluación de impacto ambiental. El hecho de que se utilice mucho el copy y pega y ni siquiera se cambien los datos que son necesarios para que se obtenga la certificación ambiental. Cuando se advirtió ello, imagínense, todo el estudio de impacto ambiental estaba mal hecho, porque se había trasladado la información de Lima al proyecto de inversión de Arequipa. Políticas, planes, programas públicos con implicancias ambientales significativas. Aquí tenemos la clasificación de los proyectos de acuerdo al riesgo ambiental, que ya hemos hecho referencia en cuanto al nivel de impactos, ¿no? La DIA, proyectos de inversión que podrían generar impactos ambientales negativos leves, el estudio de impacto ambiental semidetallado, impactos ambientales negativos moderados, y los estudios de impacto ambiental detallados, los primeros han sido semidetallados, detallados respecto a impactos ambientales negativos altos. Los proyectos de inversión sujetos al SIA, cuyos proponentes o titulares soliciten la respectiva certificación ambiental, deben ser clasificados de acuerdo con el riesgo ambiental. El reglamento del SIA nos da toda una categorización que se debe tomar en consideración al momento de diseñar el instrumento de gestión ambiental apropiado para la actividad económica. Tenemos en el anexo 1 las definiciones, ¿no? En el anexo 2 el listado de inclusión de proyectos de inversión comprendidos en el SIA. Ustedes pueden entrar a la página referida al SIA y van a observar las actualizaciones de los listados en función de cada sector. Los términos de referencia. Ustedes van a encontrar el término TDR, ¿no? Los términos de referencia básicos para estudio de impacto ambiental, en este caso semidetallado. ¿Qué es lo que se debe puntualizar respecto de el EIASD, el EIAD? Resumen ejecutivo, descripción del proyecto, cuál es el contenido mínimo indispensable, la línea base, ¿no? Que tiene que ver con la descripción de la ubicación, extensión y emplazamiento del proyecto, la descripción del medio físico, qué metodología se está utilizando para el tema de la medición de impactos ambientales, si existe algún tipo de afectación a la diversidad biológica, a los ecosistemas frágiles,
si hay algún tipo de colindancia con ANPs o zona de amortiguamiento, por ahí se necesita la opinión técnica del CERNAM, si existe algún tipo de afectación a fuentes de agua natural, opinión técnica de la Autoridad Nacional del Agua, si existe algún tipo de afectación a patrimonio arqueológico, de repente podemos necesitar un CIRA o podemos necesitar un DAS, ¿no? Que está bastante de moda, los DAS, debido a la presencia de restos arqueológicos y culturales. Entonces, los términos de referencia es la puntualización del estudio de impacto ambiental. En cuanto al anexo 3, EIASD, anexo 4, EIAD. El anexo 5, criterios de protección ambiental. A ver, veamos un segundo, por favor. Anexo 4, anexo 5. ¿Y qué vamos a encontrar en el anexo 5 acerca de los criterios de protección ambiental? Un segundo. Aquí está. Criterios de protección ambiental. ¿Acaso no es importante la salud ambiental y la salud de las personas? Sí. Así lo ha considerado también el sistema de evaluación de impacto ambiental. El primer criterio, protección de la salud pública y de las personas. Caso, infraestructura de residuos sólidos, ¿no? Los famosos rellenos sanitarios o los botaderos municipales que desde mi perspectiva no son la solución. No son la solución para el tema de gestión de residuos. Pero allí que se tiene que considerar. En primer lugar, estamos hablando de elementos que causan contaminación. Los residuos, la mala gestión de residuos sólidos en un botadero, ocasiona el incremento de uno de los gases de efecto invernadero más fuertes. Nosotros hablamos del dióxido de carbono, pero cuando se involucran residuos orgánicos, estamos frente a el metano. El metano que es altamente contaminante y que causa graves impactos en la salud de las personas. Entonces, el tema ambiental es un tema de salud pública. O sea, entender el derecho ambiental basándonos en la rigurosidad técnica nos ayuda a comprender la calidad y optimizar esa calidad de vida, siguiendo la lógica del doctor Caferata, optimizar la calidad de vida de nuestro entorno. Otro de los criterios es el de protección de la calidad ambiental. ¿Recuerdan que mencioné a los estándares de calidad ambiental? Ahí encontramos los estándares de calidad ambiental del aire, del suelo, del agua. ¿Cómo se tienen que medir esos estándares de calidad ambiental? De ruido, para poder ingresar dentro de este criterio, que me lo pide el SIA. Protección de los recursos naturales, especialmente agua, bosques, suelo, flora y fauna. Protección de áreas naturales protegidas, valga la redundancia, de las ANPs. Evitar la afectación de las ANPs, la pérdida de ambientes representativos, protección de la diversidad biológica y sus componentes. ¿Recuerdan que les dije que uno de los productos de Río 92 era el convenio sobre diversidad biológica? Aquí está. Claro ejemplo de la influencia de Río 92. Protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas. ¿Qué es esto? ¿Cómo podríamos denominar a este criterio? Interculturalidad. Cuando ustedes escuchen que la interculturalidad es un concepto vacío, que no está regulado en el derecho ambiental, este es el claro ejemplo. Y el principio de interculturalidad sí está regulado dentro del derecho ambiental. Está regulado en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, está regulado en la Ley General de Recursos Hídricos, entre otras normativas, en la propia Ley y Reglamento de Áreas Naturales Protegidas. Las poblaciones indígenas, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, se les considera como aliados estratégicos, no solo sobre la base del cumplimiento normativo de la ley de consulta previa, por ejemplo, sino como aliados que tienen un valor que aportar en torno al desarrollo sostenible. Y aquí está de forma clara que son un criterio de protección en el marco del SIA. La protección de los espacios urbanos, la protección del patrimonio arqueológico, ¿no? Más aún que
recuerdo el impasse que tuvimos en su momento con el Ministerio de Cultura cuando no se protegió el tema de Caral. Caral está siendo objeto de invasiones. O esta eh, decisión un tanto estrepitosa de reducir las líneas de Nazca. Es una afectación directa al patrimonio arqueológico y genera, por cierto, derechos en torno perdón, genera deberes por parte del Estado en cuanto a su protección. Entonces está clarísimo, criterios de protección ambiental. Contenido mínimo del EVAP, de la evaluación preliminar, evaluación ambiental preliminar. Y el flujograma del proceso de certificación ambiental, que lo podemos ver también. Anexo 6, contenido mínimo del EVAP. Yo presento un EVAP cuando tengo una duda. Lo primero es consultar al Ministerio del Ambiente. Hay un proceso de consulta, está dentro del TUPA del MINAM. Si tengo duda acerca de si la actividad económica está en tal o cual rubro o sector. Aquí tiene el flujograma del proceso de certificación. Clasificación del documento ambiental. 30 días a partir de la emisión de la solicitud de clasificación. Yo presento el EVAP, ¿no? Con la finalidad de que ese EVAP se clasifique como una DIA, como un EIASD, ¿no? Cuando corresponde, y se aprueba el TDR. Evaluación del documento ambiental. EIASD, EIAD, y la certificación ambiental, si es que fuese una eh, resolución de carácter positivo, ¿no? ¿Cuáles son las autoridades competentes en el marco del SIA? Tenemos la Autoridad Ambiental Nacional, Ministerio del Ambiente, ente rector, el SENACE para proyectos de gran envergadura, autoridades sectoriales que todavía tienen competencia en materia de evaluación ambiental, autoridades regionales, por ejemplo, ¿quién se encarga de otorgarle la certificación en materia de pequeña minería y minería artesanal? Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, municipalidades provinciales y distritales, opinadores técnicos, CERNAM, cuando se tratan de áreas naturales protegidas, cuando se tratan de recursos hídricos, Autoridad Nacional del Agua. Dentro de este esquema vamos a encontrar a los titulares de los proyectos de inversión, a la sociedad civil organizada y cómo es todo este esquema permite establecer que el proceso de evaluación de impacto ambiental se lleve de la mejor manera posible. Aquí hay un rol esencial y es el de las consultoras ambientales. ¿Las consultoras ambientales podrán ser sancionadas si hacen malas cosas? Las consultoras ambientales tienen que estar registradas. Eso tiene que ser un registro nacional de consultores ambientales. Si cumplir determinados requisitos en cuanto a los profesionales, el tiempo de experiencia profesional de estos especialistas, eh, que estén capacitados al respecto. Y en el marco de este registro, ingresan también como objeto de supervisión del OEF. Vamos a ver un pequeño video acerca del rol de las consultoras ambientales. Un segundo, por favor. Un segundito. Un segundo. El Registro Nacional de Consultoras Ambientales, el Registro Nacional de Consultoras Ambientales, RNCA del SENACE,
es una base de datos única, sistematizada y pública, con información de las entidades autorizadas y habilitadas para elaborar instrumentos de gestión ambiental (IGA) en el proceso de certificación ambiental de los proyectos de inversión. Estas entidades pueden ser personas jurídicas o naturales. El RNCA contiene información de las consultoras y sus equipos técnicos multidisciplinarios que acreditan formación profesional y experiencia. Así, los titulares de los proyectos de inversión cuentan con un servicio especializado y suficiencia técnica en la elaboración de estudios ambientales. Al mismo tiempo, a través del registro, el SENACE supervisa la transparencia en la labor de las consultoras ambientales, mediante indicadores de desempeño presentados a la ciudadanía de manera pública. Para inscribirse o consultar el registro, la ciudadanía puede ingresar a www.gov.pe/SENACE. Si el SENACE, por ejemplo, advierte que existe información falsa por parte de los profesionales, va a eliminar a esa consultora del Registro Nacional de Consultoras Ambientales. Si esa información falsa, y tiene toda la potestad para poder derivarlo al OEFA por un incumplimiento en torno a haber utilizado, ¿no?, la categoría del registro para hacer un estudio ambiental que no es acorde con datos falsificados. Estos profesionales pueden ser sancionados también a nivel de los colegios profesionales y puede configurar, en realidad configura, delito de falsedad eh, genérica, ¿no? Porque se miente para obtener un tipo de beneficio. Es decir, estamos hablando de un delito y por ende de una sanción a nivel penal que lidia con las penas privativas de la libertad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se utilice la información. En resumen, podríamos decir que el SENACE evalúa y aprueba estudios de impacto ambiental detallado de proyectos de gran envergadura, el Ministerio de Energía y Minas, DIAS y EIA-SD de mediana minería y exploración. Las direcciones regionales evalúan proyectos de pequeña minería y minería artesanal. LANA y el SARNAP son opinantes técnicos vinculantes en cuanto a recursos hídricos y áreas naturales protegidas. Y este es un pequeño cuadro que también lo elaboré con la finalidad de establecer quién otorga la certificación ambiental. En minería, ¿no?, EIAD, SENACE, MINEM, EIASD y DIAS, ¿no? Electricidad y hidrocarburos, también bajo la misma lógica. Transportes, ¿no?, EIAD, SENACE, MTC, EIASD, DIAS. Midagri, ¿no?, en cuanto a agricultura y riego, también bajo la misma lógica, porque el SENACE está vinculado a proyectos de gran envergadura. Uno de los cambios importantes es el que surge este año, recién en febrero del 2026, en torno a industria y comercio, puesto que el SENACE evaluará los estudios de impacto ambiental detallados y semidetallados y el PRODUCE se quedará solo con las declaraciones de impacto ambiental. En el caso de vivienda, construcción y saneamiento, también EIA-SD y DIA. En el caso de salud, en materia de residuos sólidos hospitalarios, se está en proceso de transferencia de funciones de salud al SENACE. En turismo, está programado para culminar la transferencia total de funciones al SENACE el 31 de diciembre de este año. Un ejemplo acerca de cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación de impacto ambiental, en este caso en el sector de minería. Cada nivel de impacto ambiental tiene un tiempo de evaluación, ya lo hemos visto. Categoría 1, DIA, categoría 2, EIASD, categoría 3, EIASD. En el caso de la EIASD, proyecto con impactos moderados, que requiere opiniones técnicas de la ANA y del SARNAM. Categoría 3, EIAD, gran minería, proceso más riguroso y participativo del sistema. Aquí tienen los plazos 45, 90 y 150 días. El cronograma detallado del EIAD, que es uno de los que más dura, la admisibilidad, se prevé aprox
¿no? Entre 10 días con una ampliación quizás de 15 días, las opiniones técnicas entre 45 y 60 días, y eso es lo que se está tratando de combatir en cuanto a las opiniones técnicas y no olvide, tener tanto plazo, la absolución de observaciones, audiencia pública, entre otros, que se requiere dentro de un proceso de evaluación de impacto ambiental en el sector minero, de gran minería, plan de participación previo, trabajo de campo, línea base, evaluación del SENACE, resolución y notificación que va a dar lugar a la certificación ambiental o no. Por ejemplo, el plan de cierre debe presentarse un año antes del inicio de la etapa construcción para su aprobación. Otro de los avances que se tiene en materia de certificación ambiental, por ejemplo, es el famoso proceso único de certificación ambiental, el PUTCA, que está llevado a cabo por el SENACE y considera 10 procedimientos según este estándar: clasificación de proyecto de inversión, TDR, modificación de TDR, plan de participación ciudadana, modificación de estudio de impacto ambiental detallado, ITS, etcétera. La certificación ambiental hemos indicado que es la resolución emitida por la autoridad competente que apruebe el estudio ambiental, es tu instrumento de gestión ambiental aprobado, certifica que el proyecto propuesto es viable desde el punto de vista ambiental. El grado de exigibilidad lo hemos visto en el artículo 3 de la ley del SIA. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible de generar impactos ambientales negativos, debe gestionar una certificación ambiental. La certificación ambiental es fuente de obligaciones, por ende, contiene aquello que debe cumplir el titular del proyecto de inversión para prevenir, minimizar, rehabilitar y eventualmente compensar los impactos ambientales negativos. Aquí tenemos un breve video acerca de la certificación ambiental antes de culminar. Segundo. Aquí no está. Previo que todo proyecto de inversión debe obtener antes de ser ejecutado, previendo los impactos ambientales negativos significativos que podría generar dicho proyecto. No podrá iniciarse la ejecución de los proyectos ni las actividades de servicio y comercio, y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas de acuerdo a la Ley 27446. En la región Huancavelica, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental Aquí tenemos un ejemplo de certificación ambiental. Esta es una DIA otorgada a un hotel, ¿no? Empresa Praga Real Estate. ¿Qué vamos a encontrar en el primer artículo de esta certificación ambiental? Vamos a encontrar el instrumento de gestión ambiental aprobado. En este caso, declaración de impacto ambiental, por lo que estamos frente a impactos ambientales negativos de carácter leve. En el segundo, la aprobación de la DIA, donde se encuentra ubicado el proyecto de inversión. El artículo 3, el titular del proyecto deberá cumplir con todas las obligaciones y compromisos. Desde aquí ya está el tema de la responsabilidad ambiental, así como las consideraciones técnicas señaladas en el informe técnico legal. ¿Por qué? Porque la certificación ambiental va acompañada con ese informe técnico, que es producto de la evaluación tanto de la parte técnica como de la parte legal. Artículo 4. El titular del proyecto asume responsabilidad ambiental. Principio 9.
de la Ley General del Ambiente, del título preliminar, responsabilidad ambiental. El principio de responsabilidad ambiental, aquí está, se encuentra establecido en la Ley General del Ambiente. Asume responsabilidad en el desarrollo del proyecto. Artículo 5. Disponer que el titular del proyecto, en estricto cumplimiento de los compromisos asumidos, deberá realizar las siguientes acciones: manejo y disposición eficiente de residuos sólidos, evaluar de manera permanente las medidas de control ambiental propuestas, actualizar la declaración de impacto ambiental al 5º año de iniciada la ejecución del proyecto. Y el artículo 6 de esta certificación ambiental nos señala la conexión que existe entre sistemas funcionales. El titular del proyecto deberá presentar a las autoridades en materia de supervisión y fiscalización ambiental en el ámbito del CINEFA, ¿no?, con copia de la autoridad ambiental competente, en el ámbito del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces, mi certificación ambiental, que es el culmen de mi proceso de evaluación de impacto ambiental, se convierte en fuente de obligaciones fiscalizables, obligaciones ambientales fiscalizables, aquellas que yo me he comprometido sobre la base del principio de responsabilidad ambiental. Antes de concluir, algunos casos respecto de la certificación ambiental y la importancia de la certificación ambiental y de los instrumentos de gestión ambiental aprobados. Caso Consorcio Transmantaro. Los casos que les voy a mostrar aquí, que son 3, son precedente administrativo. Un precedente administrativo sirve para tener predictibilidad, seguridad jurídica acerca de la línea de pensamiento de una entidad pública. En este caso, Tribunal de Fiscalización Ambiental, segunda instancia del OEF. El caso Transmantaro estableció como un precedente inquebrantable los compromisos en el estudio de impacto ambiental como mandatos imperativos. Entonces, por ejemplo, en este caso, omitir los monitoreos trimestrales de calidad de agua no puede ser una razón el hecho de alegar dificultades climáticas. Esto es precedente administrativo. O sea, el TFA, el Tribunal de Fiscalización Ambiental, dictaminó que estos eventos son previsibles y deben integrarse en el plan de contingencia. Aquí que existió una omisión de monitoreos de calidad de agua en una periodicidad de tiempo y se alegó que no se pudieron cumplir a pesar de estar dentro de la certificación ambiental porque existieron circunstancias climáticas que no pudieron prever. La gravedad de las infracciones ambientales, el gráfico ilustra cómo el TFA clasifica este nivel de gravedad. La omisión de monitoreos no es un error administrativo menor, es una infracción de peligro abstracto severo que impide la vigilancia estatal, ¿no? Falta de monitoreo, incumplimiento del plan de contingencia, la falta de reporte, la gestión de residuos. Incentivo a la corrección, caso Chungar. El TFA fortaleció la figura de la subsanación voluntaria, que en su momento también lo veremos, ¿no?, en materia de supervisión ambiental, al instalar sistemas de contención para residuos peligrosos. Entonces, aquí un poco la reflexión. La subsanación voluntaria, el incorporar estrategias de sostenibilidad, nos ayuda a librarnos de una multa, pero también a fortalecer, a estar preparados frente a un proceso de fiscalización ambiental para evitar un procedimiento administrativo sancionado. Al instalarse estos sistemas, antes de iniciar el paso, subsanación voluntaria, la empresa logró la revocación total de una multa millonaria, priorizando el remedio ambiental sobre la sanción económica. Responsabilidad extendida, caso Aruntani, se dictaminó a través de la resolución que ustedes observan sobre la contaminación por aguas ácidas en la cuenca del río Coralaque. El tribunal determinó que la responsabilidad ambiental no cesa con la inoperatividad de la mina, aplicando aquí el principio precautorio. Se validaron medidas preventivas forzando el tratamiento de aguas. El titular de la certificación es garante del entorno hasta asegurar la estabilidad física y química a largo plazo. En este sentido, el precedente en virtud de la certificación ambiental vincula al operador durante todo el ciclo de vida del proyecto, destacándose la vigilancia extrema en la fase post-cierre, que es uno de los principales cuellos de botella que tiene el sector minero. Conclusiones estratégicas para titulares de proyectos de inversión.
es indispensable la actualización constante. Los IGA deben auditarse de manera regular para evitar el desfase operativo, actualizando compromisos vía modificaciones de estudio de impacto ambiental o ITS antes de ejecutarlos. Prioridad en la remediación, la rapidez en la corrección de hallazgos es la mejor defensa. Y es algo que nosotros también venimos practicando a nivel de la consultoría, el poder apelar a la subsanación voluntaria, el poder establecer medidas de sostenibilidad antes de llegar a un paso. O, más aún, en materia de compliance, lo que nosotros proponemos a nivel de empresas es ir insertando la sostenibilidad desde un inicio al proyecto de inversión para ir más allá de lo que nos dice la certificación ambiental y más bien garantizar la sostenibilidad de la actividad económica, lo cual se convierte en un blindaje operativo y legal. Documentación sólida ante causas de fuerza mayor, apenas se notifique, adjuntando pruebas fehacientes. El tribunal no acepta justificaciones sin sustento documental previo. Yo les agradezco la disposición, la asistencia a cada uno de ustedes y daré pase a aquellas interrogantes que hayan podido presentarse a lo largo de la exposición. Sí, como somos un grupo bastante extenso, les agradecería que puedan colocar sus interrogantes a nivel del chat para poder dar respuesta. Aquí Pablo nos hace una pregunta, doctora, ¿qué consecuencias trae consigo el colapso del desagüe de aguas residuales en el domicilio? ¿Cuántos son líneas de desagüe concreto? ¿Cuánto tiempo es su vida útil de concreto? ¿En actual es recomendable cambiar? ¿Debe cambiarse? Sabiendo que, entiendo que esta es una problemática, miren, ustedes, el tema de la gestión ambiental municipal, eso es un tema de desidia, por un lado, de las autoridades locales, y se tienen problemáticas a nivel de agua y saneamiento, ¿no? Más aún en un contexto de lluvias. Eh, es necesario hablar con la autoridad competente. Yo siempre recomiendo que no se haga en solitario, sino de forma organizada, el reclamo. Aquí esto es evidente que ¿quién tiene potestad en materia de agua y saneamiento? ¿Quién debe gestionar? La autoridad local, el alcalde. Hay una gerencia que tiene esta competencia en materia de agua y saneamiento. Esto de la mano del rol que debe ejercer SEDAPAL. Yo sé que es un desastre SEDAPAL en materia de este manejo, ¿no? de desagüe. Entonces yo recomendaría que primero se organice, no ir en solitario. Segundo, realizar un reclamo, SEDAPAL y al municipio, a la gerencia que corresponda. Miren ustedes, nosotros tenemos dentro de la estructura de los gobiernos regionales y los gobiernos locales una estructura casi de empresa, ¿no? De corporación, gerencias, subgerencias, oficinas, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación para poder solucionar y atacar el problema de raíz. ¿Qué entidades evalúan el instrumento ambiental Machu Picchu? ¿Sería el CERNAM, el GORE, el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Turismo? ¿Qué instrumento de gestión ambiental estamos hablando? Estamos hablando de una modificación, estamos hablando de un instrumento técnico sustentatorio, estamos hablando de que se quiere realizar actividad turística, ¿no? Machu Picchu es un centro arqueológico, pero está dentro del ámbito de las áreas naturales protegidas. El CERNAM no es evaluador, es opinante técnico. Si hay una afectación a un proyecto de inversión que tiene una colindancia, un impacto en el área de influencia directa o indirecta, opinará el CERNAM, porque tiene esa competencia de opinante técnico. Pero tendrías que especificarme exactamente qué es lo que se quiere hacer en Machu Picchu. ¿Se quiere realizar algún tipo de modificación? ¿Se quiere hacer alguna actividad económica vinculada con el tema de turismo? Y aquí entramos a tallar en este pequeño cuadro, bueno, no es tan pequeño. Turismo. ¿Quién evalúa? Estamos hablando de proyectos de gran envergadura. Se nace.
¿Va a tener que opinar la Dirección Desconcentrada de Cultura? Sí. Si tú eres el que quiere hacer un proyecto de inversión que puede tener un impacto ambiental en el santuario de Machu Picchu, entonces tendrás que solicitar la opinión técnica, tendrás que presentar un CIRA. Lo más probable es que tengas que presentar un CIRA, certificación de inexistencia de restos arqueológicos. Si el sector vivienda solo tuvo en cuenta para su evaluación y fiscalización a los titulares con IGA, ¿cómo sería en ese ámbito la fiscalización? Claro, con instrumentos de gestión ambiental aprobado. La certificación ambiental es fuente de obligaciones ambientales. Si yo te voy a fiscalizar solo la certificación ambiental, no. Recuerden que las obligaciones ambientales son tanto las certificaciones ambientales, la legislación ambiental de carácter general, entre ahí SIA, Ley General del Ambiente, ¿no? La Ley del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y aquellos mandatos y disposiciones que da el OEFA. Está vivienda dentro del ámbito de fiscalización del OEFA, ahorita está vivienda, construcción y saneamiento en el ámbito de fiscalización del OEFA. Esa es la primera pregunta. No la voy a responder hoy porque tenemos un curso, una sesión sobre el tema de fiscalización. Pero lo que es verdad es que va a fiscalizarte tanto la certificación ambiental como la legislación ambiental general, la legislación ambiental sectorial, o sea, obligaciones ambientales que derivan de la propia actividad económica y aquellos mandatos y disposiciones del OEFA, como lo es el reglamento de supervisión ambiental. Pero, ¿qué pasaría si no tengo instrumento de gestión ambiental y desarrollé esa actividad económica? Ah, infracción administrativa. Pero, ¿qué sucede si hay un proceso de adecuación ambiental? Lo que nosotros hicimos en el PRODUCE, declaraciones de adecuación ambiental. Se les da ese instrumento de gestión ambiental de carácter correctivo con la finalidad de mitigar los impactos ambientales. Si no se cumple el plazo, no se aplica silencio administrativo positivo, no es de aprobación automática. ¿Cómo se da la evaluación cuando dos actividades están en un mismo espacio físico? Por ejemplo, que sea el proyecto Rueda Bicentenario en el Parque de las Leyendas. Ese es un caso interesante, el tema del Parque de las Leyendas, el criterio para la decisión y qué sectores, en ejemplo, serían los competentes. Cuando confluyen dos actividades, es evidente que estamos frente a un caso de proyecto de gran envergadura. Y al ser un proyecto de gran envergadura, ingresará dentro del ámbito del SENACE. Definitivamente estamos frente a una EIA-D. Y por ende, lo que van a entrar a tallar allí van a ser opinantes técnicos. Va a entrar a tallar ahí, posiblemente, el CERNAM, entre ahí, la propia Municipalidad de Lima, Metropolitana de Lima. Son varios sectores los que tenemos ahí, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando son proyectos de gran envergadura, entra el SENACE con EIA-D. Tiene que haber un tema de participación ciudadana también, porque aquí entiendo que se quiere realizar una modificación al respecto. El rol de las municipalidades en materia ambiental, ¿cuáles son? En materia ambiental, la ley orgánica de las municipalidades nos da las competencias. Ellos tienen competencias en mantener la calidad ambiental. En materia de residuos sólidos, tienen competencia en ¿qué? En poder mantener la limpieza pública. Que ahí cuando ustedes adviertan un gran problema de limpieza pública, el responsable no es el gobierno regional. El gobierno regional tiene que diseñar proyectos de infraestructura en materia de residuos sólidos, pero la limpieza pública lo tiene que hacer el municipio. Otro ejemplo, el tema de calidad de ruido. Discoteca que tiene un ruido tremendo en un vecindario. ¿Quién tiene la competencia? La tienen los gobiernos locales. Entonces, ¿cuál es en buena cuenta la responsabilidad que tienen los gobiernos locales, las municipalidades en materia ambiental? Mantener la calidad de los recursos naturales, recuperar los espacios urbanos, los espacios públicos, ¿no? Mantener temas de agua y saneamiento, controlar los estándares de calidad, como les he puesto el ejemplo, el tema del ruido, ya que nos cobra por el uso del agua con la función bueno, la Autoridad Nacional del Agua es una entidad que está adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario, es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos,
Y básicamente el ANA trata de salvaguardar los recursos hídricos y los bienes asociados, como son los proyectos de infraestructura hidráulica y las fajas marginales, por ejemplo, los humedales también. Eh, la función de la Autoridad Nacional del Agua es salvaguardar los recursos hídricos. Ahí advertir cuando existe una afectación de fuente natural de agua, va a tener que intervenir. Cuando tengan que utilizar el recurso hídrico, van a otorgar títulos habilitantes denominados derechos de uso de agua. Esa es básicamente la función de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Las direcciones regionales pueden otorgar certificación ambiental? Sí. Por ejemplo, en materia de pequeña minería y minería artesanal. En caso de existir afectaciones prediales, entiendo que es un tema de zonificación, donde la competencia directa es a nivel eh, del gobierno municipal. Pero, ¿qué sucedería si, por ejemplo, se ha realizado una ocupación ilegal de una faja marginal? ¿No? Dentro de un predio que en realidad no es un predio. Quien tiene que la competencia directa en desalojar a estas personas que están ocupando ilegalmente serán los gobiernos locales. Y ahí, por ejemplo, no entra a tallar la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua delimita la faja marginal, pero no interviene en desocupar a aquellas personas que están dentro. Si son límites prediales, la autoridad competente son los gobiernos locales. ¿Cuál sería el impacto ambiental de esta deflagración del gas natural? Uno de los grandes componentes que tiene el gas natural, y por eso inicié diciendo que nos ha pasado factura el no cambiar la matriz energética y tener este problema ahora, el impacto ambiental es grave. eh, es como si comparásemos lo que sucedió con el caso Repsol. O sea, estamos hablando de impacto ambiental de elementos contaminantes, altamente contaminantes, y el metano es altamente contaminante. Ahí tenemos metano, tenemos dióxido de carbono, ¿no? Que causa una afectación a la naturaleza, a los componentes de la naturaleza, y por supuesto genera enfermedades desde respiratorias hasta enfermedades en la piel de las personas. Entonces, es una afectación, afecta los recursos hídricos, afecta los ecosistemas naturales, entonces es grave. Nosotros tenemos un proyecto de nueva matriz energética sostenible desde hace años, con la finalidad de ampliar las energías renovables, pero se ha quedado durmiendo el sueño de los justos, ¿no? ¿Se han identificado comunidades nativas de haber consulta previa? Claro, claro. Cuando se identifican comunidades nativas que cumplan con los requisitos de la ley de consulta previa, que derivan del convenio 169 de la OIT, uno de ellos es que se mantengan los usos y costumbres ancestrales, su propia estructura organizativa, se realizará el proceso de consulta previa, que no es un proceso de veto, sino es un mecanismo de diálogo para la aprobación de alguna medida administrativa o un proyecto de inversión o alguna medida legal. Para el caso de los camales, ¿cuáles consideraciones respecto a la contaminación por sanguaza en EIA? ¿Se determinan observaciones respecto al manejo de este tipo de desechos diferentes a los sólidos? Sí, se tiene que pasar por un proceso de evaluación de impacto ambiental y por ende considerar el manejo de los residuos orgánicos. Eso está en la propia normativa, en el reglamento de ambiental sectorial de desarrollo agrario. Está el hecho de considerar el manejo de residuos orgánicos en los camales. La de medio ambiente es muy complejo. Mi pregunta es qué hacer con las comunidades nativas que realizan actividades de áreas mayores de 20 hectáreas. Tenemos un precedente que, si bien no está todavía en el caso peruano, sí que va a generar mucha controversia, porque lo tenemos aquí nomás, en Brasil, y es el caso de los menonitas y la deforestación masiva que hacen sobre pretexto de eh, los usos y costumbres, que es el otro lado de la moneda. Es un proceso difícil, pero considerando este antecedente, en el caso de los menonitas, eh, posiblemente llegue esto a buen puerto y se pase a denunciar a aquellos que realizan estas afectaciones. ¿Qué opina usted sobre el caso de contaminación del Oroya, Maribel? Bueno, te comento y de aquí de paso les comento que yo he trabajado una investigación que la voy a exponer en junio de este año en Europa sobre el caso del Oroya, ¿no? Y
eh, es complejo. Es complejo porque el caso de Loroya eh, delimita dos puntos importantes. Importantes para el derecho ambiental a nivel internacional. Primero, la responsabilidad civil ambiental del Estado peruano, por inercia, por no haber hecho nada al respecto. Y ha sido, Maribel, a través del caso de Loroya, que se establece un concepto denominado zonas de sacrificio. Las zonas de sacrificio son aquellas zonas donde el Estado prácticamente es inexistente y donde se da una vulneración sistemática de los derechos fundamentales. El derecho a un ambiente equilibrado y adecuado es un derecho que abarca y se conecta con otros derechos humanos. Derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la cultura, derecho al agua. Es un derecho que permite conectarse con otros derechos. Entonces, el caso de Loroya sienta un precedente negativo para Perú a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y positivo al describir lo que se denomina como zonas de sacrificio a nivel del derecho ambiental desde el punto de vista de la jurisprudencia interamericana. Entonces, es un caso muy bueno. Yo he hecho un trabajo al respecto. La investigación es tratar de buscar nuevas alternativas para que los estados, a través de lo que se denomina litigio estratégico, puedan cumplir de manera real con aquellas poblaciones afectadas. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Qué instrumento de gestión ambiental debe supervisar la Dirección de Supervisión de Energía y Minas, en específico la Coordinación de Supervisión Ambiental en materia de hidrocarburos? Aquí lo tenemos. En materia de electricidad e hidrocarburos, ¿no? Minería, acá está, SENACE, MINEM. MINEM se queda con lo que es EIASD, DIA, electricidad y hidrocarburos, EIASD, EIAD. Bien, yo les agradezco nuevamente la participación a cada uno de ustedes. Tendré a cargo más sesiones al respecto en el diplomado de especialización de Derecho Ambiental. Siempre agradecer al Círculo de Abogados por la consideración y a ustedes por sus interrogantes. Si quedase alguna duda al respecto, no tengan ningún, ninguna objeción en poder escribirme a través del LinkedIn, donde pueden encontrarme con mi nombre. Muchas gracias y buenas noches.